Rosita Fresita, aventuras en Tutti Una chica Frutti. muy pequeña pero hace cosas inmensas. El amor y la amistad siempre están en sus recetas. Ninguna tarea grande te quedará. Será tu mejor amiga, solo tienes que llamar. Muy pequeña ella es y hace cosas inmensas. Pequeña pero fuerte es. Fresita, tu amiga siempre será. Y 1, y 2, y 3, y 4. ¿Dónde lo quieres, Naranjita? Por allá, por favor. Y 1, y 2, y regia. Y 2, y eres una princesa. ¿Podría la princesa, por favor, quedarse quieta para que la diseñadora de vestuario pueda medirla? Y 1, y 2, y 3, y ¡Oh, 4. no! y Mi 1, y 2, querida hermana, y 4. yo bailaré el primer Uno y baile dos, con el príncipe tres, Berry cuatro. encantado. ¡Ajá! Yo soy la hermana mayor. Yo decidiré quién baila primero con el príncipe. Príncipe. Bueno, aquí dice príncipe. ¿Qué? Otra falta. Disculpa, me equivoqué. Disculpen, gente. Chicos, un momento para su directora. Sé que han estado trabajando duro, pero quería tomarme un momento antes del ensayo con vestuario de esta noche para agradecerles el maravilloso trabajo que todos han realizado. Sé que nuestra producción de Berrycienta y el príncipe Berry Encantado será una encantadora sorpresa para nuestros bebés Berrykins. Rosita Fresita, estás haciendo un excelente trabajo como Berrycienta. ¡Sí! ¡Bien! ¡Quédate quieta! Lo siento, berriada moda madre. Frambuesita, tú también estás haciendo un maravilloso trabajo. Gracias, Ciruelita. Dulce, nuestra maquilladora, peluquera y nuestra escritora Morita, como las malvadas y celosas hermanastras de Berrycienta. ¡Muy bien! ¡Genial! Nuestra directora teatral Naranjita. Y nuestra fabulosa directora musical Cerecita. Gracias. Oh, ¿y dónde está nuestro príncipe Berry Encantado? Hola, Berrykin Team. ¿Tú qué? ¡Oh, no! ¿En serio? No lo hiciste. Bueno, eso es terrible. Por favor, descansa y no te preocupes por nada. Era Berrykin Team. El príncipe Berry Encantado es ahora el príncipe fracturado. Se rompió un dedo pateando una semilla de melocotón. Usará muletas por 3 semanas. ¿Qué vamos a hacer? ¡Grandioso! Y acababa de terminar su traje. No hay otro Berrykin en la ciudad tan alto como Timmy, demasiado alto. Oh, pues yo no diría eso. ¡Oh! ¡Espera! ¡Auxilio! Te dije que la dejaras guiar a ella. Chicos, estuvieron absolutamente fabulosos. ¿Qué tan rápido puedes escribir? Berrycienta y el príncipe Berry se fueron de viaje y no regresarán hasta el próximo otoño. En vez de cambiar el argumento, ¿por qué no cambiar el elenco? ¡Huck! ¡Hola! Es Morita. Hola, Morita. ¿Cómo está todo en Tutti Frutti? ¡Espléndido, espléndido! Estamos haciendo una obra. Vaya, grandioso. Avísame cuando estrenen. Me encantaría ir a verla. Bueno, me preguntaba si te gustaría actuar en ella. ¿Yo? ¿Quieres que yo esté en tu obra? Yo nunca he actuado. No lo sé. ¿Qué tendría que hacer? Pues serías una de las estrellas. Pero, ¿qué tendría que hacer? Es un rol magnífico. Él es apuesto, cortés, caballeroso. ¿Pero qué tendría que hacer? Bueno, ya sabes, memorizar algunas líneas y decirlas. Es muy divertido. Por favor. Sí, por favor. Hola, chicas. Vaya. ¿Todas están allí? ¿Rosita Fresita? Está en el café, preparando el almuerzo para el ensayo. Todos los miembros del elenco y equipo tienen almuerzo y cena gratis. Bueno, ¿qué dices?
Bueno, si de verdad quieren que lo haga... Gracias, Hawk. Te enviaré el guión. Te veré tan pronto llegues. De acuerdo. ¡Tenemos un príncipe Berry encantado! Pero todos en el reino están invitados al primer baile de la temporada porque no puedo ir. ¿Por qué? Tú no tienes nada que ponerte. Oh, ¿no podrías prestarme algo? ¡Qué ocurrencia! Hermana, ¿la escuchaste? Nuestra repugnante hermanastra tiene la osadía de exigir uno de mis vestidos. Oh, ahora nunca podré bailar con el príncipe Berry encantado. Oh, migajas de pan. Eso no está en el guión. No, se me derramó el jugo. No digas tales payasadas sin sentido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, hola, Hawk! No era contigo. Estamos ensayando para la obra. Genial, se los diré. No, estamos en el café buscando la cena para el elenco. Estaremos en el teatro en 3 minutos. Excelente, te veré allá. Oh, y gracias de nuevo, Hawk. No sabes lo que esto significa para nosotras. Eres un verdadero príncipe. Está a 10 minutos de aquí. Es tan fantástico que haya aceptado hacerlo. Sí, y estaba ansioso. Claro que la idea de tener tus almuerzos y cenas fue lo que lo convenció. Creo que es todo. ¿Ponemos a rodar este show? Si el príncipe Berry encantado no aparece pronto, toda esta producción se convertirá en calabaza. Guardé la cena para Hawk cuando quiera que llegue. ¿No dijo que estaba a...? Sí, dijo que a 10 minutos de aquí. Eso fue hace muchas horas. ¡Allí está! ¡Por fin! ¡Nuestro príncipe Berry encantado! Les presento a nuestro príncipe Berry encantado. Oh, eso es... No, en serio, yo... Gracias, pero lo lamento mucho. Casi llegando aquí, noté que dejé el guión que me enviaste a casa. Tuve que dar la vuelta y regresar y... pues... pensé que ya todas estarían dormidas. Estábamos durmiendo y soñando con nuestro príncipe Berry encantado. Sí, bueno... encantado. Ese soy yo, supongo. La obra es grandiosa. Bien escrita, Morita. Gracias, Hawk. Viniendo de un gran escritor como tú, bueno, gracias. Y he estado practicando mis líneas. Hola, Frambuesita. ¿Qué? Tomando tus medidas. Tomando tus medidas. ¿Para tu traje? ¿Yo? ¿Ese soy yo? Ese serás tú cuando termine con... cuando el traje esté terminado. Maquillaje, unos arreglos en el cabello y listo. Ni tú te reconocerás. Bueno, encantado. Ese soy yo. Bien, ¿qué tal si ensayamos la escena donde Berry sienta conoce al príncipe Berry encantado por primera vez? Esa la conozco. Buenas noches. ¿Puedo yo, un humilde príncipe, preguntar quién es esta encantadora dama? ¡Vaya! ¿Ya memorizaste tus líneas? Bueno, bastante, sí. ¡Excelente! Bien, Hawk, párate aquí. Berry sienta, tú entras, ves al príncipe. El príncipe ve a Berry sienta. Eres un príncipe. Sí, Majestuoso. correcto. Encantador, pero no altivo. Sí, Aristocrático, pero no arrogante. sí. Tú vas a impresionarla. He entendido. Música ambiental. Y... empiece. Buenas noches. ¿Puedo yo, un humilde príncipe, preguntar quién es esta encantadora dama? ¿Cómo estuvo? Diferente.
incluso único. Creo que queremos relajarnos con el Oh, personaje. sí, ¿Es solo un baile común? seguro. ¿Vas a bailes todo el tiempo? Sí, No es gran cosa para un príncipe como tú. entendido. Hola. Bueno, buenas noches. ¿Puedo yo, un humilde príncipe, preguntar quién es esta encantadora dama? ¡Interesante! Tengo una idea. Buenas noches, señorita. Otra idea. Buenas noches. Lo siento, mi culpa. Buenas noches. Este es su humilde príncipe haciendo la pregunta. ¿Quién es esta encantadora dama? Esta será una larga noche. Príncipe Berry encantado. No sé cómo decirte lo divinamente feliz que estoy de finalmente conocerte en este baile. ¡Paren la música! Está bien, todo está bien. Me parece que... no es lo que Berricienta debería sentir por el príncipe en este momento. No, es lo que estaba sintiendo por mis pies. Yo la estaba pisando. ¿Ah? Verás, yo no... no sé bailar. Oh, bueno, no es problema. Nuestra coreógrafa te hará bailar en un instante. ¿Quién es? ¿Yo? ¡Música! Eso está bien. Estás agarrándolo solo. Tal vez no tan. Sí, tan solo. ¡Para la música! Veo a qué te referías. ¡Otra idea! Bueno, está mejorando, ¿no? Sí, sí. He tenido peores estudiantes. No muchos, pero algunos. No se preocupen, lo aprenderé. Bueno, ya es tarde. ¿Qué tal si descansamos? Todo irá mejor después de una buena noche de sueño. Tienes razón. Todos han trabajado muy duro. Terminamos por hoy. Yo practicaré mi baile en la mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Morita, ¿dijiste que realmente quería hacer esto? Oh, sí, estaba ansioso. Es decir, yo estaba ansiosa. Estoy segura de que él también. ¿Por qué? Es solo que no parece estar pasándola muy bien. Y se supone que esto sea divertido. Bueno, ¿qué opinas? ¿Servirá? Supongo que tendrá que servir. Creo que será una gran carroza de Berricienta. ¿Seguro que buscaste en todas partes? Te lo dije, Ed. No hay ninguna calabaza por aquí. No es temporada de calabazas, ¿entiendes? Sí, está bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo subimos al escenario? ¡Wow! Oh, hola, Rosita Fresita. Buenos días, Hawk. ¿Cómo va el ensayo? Muy bien. Un poco más de práctica y tus pies estarán a salvo en el ensayo con vestuario de esta noche. No, lo harás bien. Nos divertiremos. ¿Estás divirtiéndote? Oh, pues claro. No querría decepcionarlas, ¿no es así? Es muy lindo de tu parte que lo hagas por nosotras, pero no quisiéramos que lo hicieras si no te sientes cómodo y divertido, ¿entiendes? Oh, seguro. Por supuesto. Bueno, no agotes tus pies antes del ensayo de esta noche. Con eso bastará.
Vengan, amigos. Vamos a mover estas sandías. Oigan, 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 esperen. Toma esta gran bolsa de galletas para perros y corre hacia allá. Ah, seguro, sí, de acuerdo. Yo dirigiré desde afuera. Oigan, esperen, esperen. Y ahí van. ¿Puedes tratar de girar a la izquierda un poquito? ¿Qué dices? ¡No puedo ir! ¡Auxilio! ¡Yujú! ¡Yupi! ¡Yahoo! ¡Eru! ¡Resiste, amigo! ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Yahoo! ¿Eru? Oh, Ed, ese fue el mejor paseo que haya tenido. ¿Llegamos al escenario? Huck, eso estuvo mucho mejor. Me pisaste solo 7 veces. Muy bien. En el último ensayo fueron 20. Te diré que descansemos un poco. Genial. Cerecita repasará tu canción. ¿Canción? ¡Sí! Y entonces, ¿qué te parece la calabaza carroza de Berricienta? ¡Me encanta! Ciruelita, Solo que parece una sandía. Es una sandía. No es temporada de calabazas, pero no hay problema. Saliendo una calabaza. Estará lista antes de que se levante el telón y Ed diga ¡arre! ¡Digo, arre! ¡Una sandía! ¿Qué otra cosa puede salir mal? Ciruelita, ¿Sí? hay algo que debo decirte. ¿Lo escuchaste? El príncipe está buscando... Buscando por todo el reino a la chica que abandonó el baile anoche a la medianoche. ¿Y él sabe quién es? Marita. Oh, hola, Ciruelita. Iba a llevarles los almuerzos. ¿Ah? ¿Estás bromeando? Bien. Yo se los diré. La canción del príncipe encantado queda fuera. Hawk no sabe cantar. Ambos lucen fabulosos, si me permiten decirlo. No se preocupen. Ya saben lo que dicen. Mal ensayo de vestuario, grandioso estreno. ¿O es mal ensayo de vestuario, mal estreno? Solo recuerden, sin importar qué suceda, el show debe continuar. Estaremos bien. Solo diviértete. Al menos no hay nadie aquí viéndome si me equivoco. Oh, no. Eso no será sino hasta mañana en la noche. El lugar estará repleto. ¿Lo estará? ¡Claro! Haremos esta obra para todos los niños Berrykin. ¿Qué quieres decir que habrá un público? Por supuesto. Ese es el punto. Bien, ¿estás listo? ¿Hawk? ¿Hawk? ¡Oh, no! El telón suben. ¿Qué le pasa? El peor caso de miedo escénico que haya visto. No puede moverse. ¿Qué haremos? El show debe continuar. Oh, Berry Príncipe encantado. No puedo decirte lo divinamente feliz que estoy de finalmente conocerte en este baile real. Aquí, en este baile real. ¡Cielos! Gracias, Berricienta. ¿Y me permites decirte algo? Que bailas Divinamente. Bailas divinilente. Apuesto que le dices eso a todas las chicas del reino. Ya saben lo que decimos en el castillo. Si el sombrero te calza, úsalo. Déjame probármelo, yo primero. No, yo primero. ¡Yo! Chicas, paciencia, por favor. Lo siento. Parece que no eres tú con quien bailé en el baile de anoche. Lástima. ¿Qué crees? ¿Está funcionando? ¿Funcionando? Esa no es
la palabra que yo habría elegido. Bien. ¿Qué cuento quieren escuchar en la lectura de esta noche? Ya sé. Ya que mañana tendrán una sorpresa especial, ¿qué tal si les leo Berricienta y el príncipe Berry encantado? ¡Oh, no! Escuchamos Vete, cuéntanos otra historia. ¡Oh, cielos! Disculpen, debo hacer una llamada. No te preocupes, Hawk. Tal vez actuar no sea lo que haces mejor. Ya sabes, como escribir no es lo que hago mejor. ¿En serio? Disculpa, Hawk. ¿Hola? Hola, Morita. ¿Qué? No te disculpes. De hecho, no es tan mala noticia como piensas. Gracias, Morita. Te llamaré más tarde. Escucha, Hawk. Tenemos un problema y tal vez puedas ayudarnos. ¿Involucra actuar, bailar o cantar? Bueno, acabo de saber que Berricienta y el príncipe Berry encantado no es el cuento preferido de los niños Berky. ¿Crees que Morita y tú puedan escribir una obra diferente para nosotros? Pues eso sería algo en lo que quisiera ser coprotagonista. Muy bien. Eso funcionará. Una carroza calabaza a su servicio. ¿Puedes asegurarte de incluir una carroza calabaza en nuestra nueva obra? Hola, señorita Naranjita. Oh, hola, Berry King Bloom. Muchas gracias por regalarme este pogo saltarín. Es muy considerado. Mire lo que puedo hacer ahora. Ayuda cuando uno está ocupado, pero nunca te mareas. Oh, no, es divertido. Y me encanta el rebotómetro incorporado. JD Book. Oye, ¿llegó un paquete a la oficina para Berry King Bloom? Definitivamente es uno de estos. ¡Oh! ¡Cuidado! Aquí está. ¿Cree que sea el folleto de vacaciones que ha estado esperando? Bueno, verás. Debe estar tan emocionado. Por fin se va de vacaciones. Bueno, en realidad yo no me iré. ¿No irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de bayas especiales, así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de bayas harán grandes cosas por la Berry Fábrica y por todos en Tutti Frutti. Oh, pero Berry King Bloom, usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de bayas. Tal vez el próximo año. Bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. Espere, ¿no quiere ver el nuevo número de viajero de Mundo Pequeño? Oh, yo lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones. Trabaja demasiado ese Bloom. No es bueno para un Berry King. Hola, Naranjita. Acabo de ver a Berry King Bloom y no se veía muy contento. ¡Fantástico! No, realmente. Diría más bien... triste. Oh, no. Quise decir... ¡Mira! La revista está haciendo un concurso. Cualquiera que pueda romper un récord de Mundo Pequeño gana las vacaciones de sus sueños. Eso animará a Berry King Bloom. ¡Unas vacaciones! Y tengo una idea para conseguirle unas. Es una muy buena idea, Naranjita. ¿Buena? ¡Oh! ¡Es grandiosa! Berry King Bloom realmente merece unas vacaciones. Pero romper un récord mundial para conseguirle unas, ¿qué podemos hacer que valga un récord mundial? A ver, ¿en qué somos buenas? Tú eres experta en la cocina. Frambuesita es una increíble diseñadora. Y Ciruelita, eres una talentosa bailarina. Gracias. Todas somos buenas en muchas cosas. ¿Quién de nosotras debe intentar romper un récord? Bueno, esa es mi otra idea. Si todas tratamos de romper un récord, cada una haciendo algo diferente, tendríamos más oportunidad de que una de nosotras gane el concurso. ¡Oh! ¡Hagámoslo! Naranjita, estás a cargo. ¡Oh! De
acuerdo. Aún no es lo bastante alto. El récord mundial de mundo pequeño es el doble de alto que este soufflé. Bueno, debo seguir probando. No lo cuenten. Hola, señor cara larga. Berrykin Bloom. Buen día, señorita Rosita Fresita. Buenos días. ¿Algún especial para hoy? Pues sí. Soufflé de fresas. Suena delicioso. Yo también comeré un poco. Los traigo enseguida. Como iba diciendo, señor Bloom, he estado leyendo esta fascinante historia sobre extrañas enfermedades. Son muy extrañas y pueden contagiar a cualquiera. ¡Cielos! ¿Qué tan contagiosas son estas cosas de las que habla? ¡Oh, mucho! Se te pegan sin advertencia. Estoy en el capítulo sobre una enfermedad llamada Gufa Lupus Wakitis. Causa que la gente haga cosas extrañas, cosas insólitas, cosas que nunca antes han hecho y que no tienen sentido. Disfrútenlo. ¡Maravilloso! Gracias. Morita, ¿puedo ayudarte con algo más antes de almorzar? Eso es todo, Bosley Polilla. Gracias. Bien, te veré después del almuerzo. ¡Nos vemos, Bosley! Hola, ¿revista Viajero de Mundo Pequeño? Llamo por su concurso para las vacaciones gratis. Bien, muy bien. Yo solo quería decirles que hay unos grandes récords a punto de romperse aquí en Tutti Frutti. Pero... ¿Cuántos? Yo diría que unos 6 récords. Oh, no sé cuáles serán, solo que serán grandes, muy grandes. ¿Enviarán un juez oficial del concurso el viernes? ¡Perfecto! Muchas gracias. Adiós. Bueno, todo está arreglado. ¿Todo arreglado? Pero, Naranjita, no estoy segura de que estemos preparadas. ¿Preparadas? He estado apilando latas en mi tienda por no sé cuánto tiempo. Soy una experta. Y ese juez verá una pila de artículos enlatados como nunca antes vio. De acuerdo. Pero, ¿qué? Recuerda, estás a cargo. ¿Qué debemos hacer nosotras? Oh, supongo que me precipité. Lo siento. Está bien. Me aseguraré de que todas tengan algo con que romper un récord. Buena idea. ¿Qué vamos a hacer? Quizás si te ayuda a pensar en algo, eso me ayude a mí a pensar en algo. Ay, supongo que no iremos más arriba. No puedo apilarlos afuera. ¿Se ensuciarán? ¡Ya sé! ¿Cómo va todo, Frambuesita? Bueno, trato de hacer el vestido más grande del mundo. Traté de hacer el vestido más pequeño del mundo, pero no podía ver dónde hacía las puntadas. ¡Luce bien! Sigue así. El juez del concurso vendrá el viernes. ¿Qué? ¡Luce bien! Lo siento, Dulce de Limón. No quise asustarte. Ay, está bien. No iba a romper el récord de todas formas. Ay, intenté todo lo que se me ocurrió. Hasta pintar las uñas de los pies más rápido que nadie. ¿Cómo te fue con eso? Oh, bueno, piensa rápido. Tienes hasta pasado mañana. Es cuando llegará el juez. Murval, Urfuga, Zapatos Loso. ¿Qué? El récord por leer cosas al revés está a salvo. Simplemente no puedo pararme de cabeza tanto tiempo. Lo siento. Fue un buen intento.
¿Te diviertes? Trata tú de bailar mientras caminas con las manos. ¡Enséñame! Creo que no puedo. He estado practicando por horas. Pero, de acuerdo, por ti. Eso es increíble. Me siento enferma. ¿Enferma? Oh, no. Veces muchas montañas, la Scalar te trataron ellos. Tesoro él encontraría encima. Al llegar pudieran solo tan sí. Estuvo más lenta que la última vez. No estoy segura de que romper el récord por leer al revés es donde me destaque. Vamos, podemos ser pequeñas, pero sabemos cómo hacer grandes cosas. De acuerdo. Veces muchas montañas, la Scalar te trataron ellos. Tesoro él encontraría encima. Al llegar pudieran tan solo sí. Veces muchas montañas, la Scalar te trataron ellos. Tesoro él encontraría encima. Al llegar pudieran tan solo sí. ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¿Qué? Mi cabello. Estoy teniendo problemas con los tintes. ¿Puedo ayudarlo con algo, Berry King Bloom? Estaba preocupado por... Vayas amargas. ¿Ciruelita? ¿Por qué está preocupado? Bueno, ella, es decir, señorita Dulce de Limón, ¿no cree que ya está actuando un poco extraño? ¿No? Pero... bueno, ya sabe, a ella le encanta ejercitarse. Bueno, si eso es todo. ¿Quiere remojar sus pies en sal marina? Oh, no, gracias. Creo que mejor iré a plantar esto en la tierra. Bueno, nos veremos pronto. Es decir, por ahí. De acuerdo, adiós. Remojar los pies. Buena esa, Dulce. Nada de lo que intento es suficientemente bueno para romper un récord. Sin mencionar que Berry King Bloom está comenzando a sospechar. Lo que no haría si no hubieses estado practicando tu baile romper récord a la luz del día. ¿Dónde más iba a practicar? Mi estudio es demasiado pequeño. Chicas, por favor, no discutamos. ¿Quién dijo eso? ¡Ella! ¿Por qué tenemos que hacer las reuniones así? Porque Berry King Bloom está afuera viendo sus jazmines que florecen en la noche. Creo que mi gran vestido es tonto. El juez se reirá de mí. Chicas, ¿dónde está nuestro espíritu de sí podemos? Naranjita es la única que tiene un espíritu de sí podemos. Un espíritu sí podemos apilar, querrás decir. Eso es bueno porque la persona a cargo debería tener un espíritu sí podemos. Estar a cargo es más difícil de lo que pensé. Vamos, chicas. Deben poder pensar en algo, pero no por mí. Recuerden, esto es por Berry King Bloom. ¡Oye! ¡Oh, cielos! Esperen, Naranjita, tu pila de latas. Eso me da una idea. ¿Qué? Tal vez necesitamos compartir ideas en vez de hacerlo todo solas. Y quizá, en vez de cocinar cosas, podría apilar frutas. La torre de frutas más alta del mundo pequeño. Sí. Y después de que ganes, podemos comérnoslas. ¿Sabes qué, Rosita Fresita? Tu idea del suflé más esponjoso y alto me da una idea también. Voy a probar con el peinado más esponjoso y alto. ¡Oh, cielos! Eso es magnífico. Pero ¿y yo qué? Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo. ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en ese gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú. ¡Oh, sí! Gracias, Morita. Voy a usar eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede leer más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes, no puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. Gracias, Frambuesita. ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tú, Ciruelita?
No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh! ¡Más piruetas seguidas! Oigan, sí. Chicas, ¡lo tenemos! Las preocupaciones se terminaron. ¿Brincando al revés? Sí, y la señorita Naranjita ha estado apilando su mercancía afuera. Un caso clásico de Gufalupus wakiitis. Gracias al cielo que me avisó sobre esto. No hay tiempo que perder. Oh, cielos. Pero, ¿está seguro de que debemos llamar al doctor? Muy seguro. Bien. Hora de hacerme cargo. Hoy es el día. ¿Estás lista? ¡Vaya! Te ves como el soufflé más grande del mundo. ¿Eso es bueno? No. ¡Es grandioso! Hola, Naranjita. ¡Oh! ¡Hola, Bosley Polilla! ¿Vas a ir a saltar en el Pogo Saltarín? Pues, sí. Te dejaré rebotando entonces. Te veré después. Una vieja sabia lechuza vivía en un roble. Mientras más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo pájaro? Una vieja sabia lechuza vivía en un roble. Mientras más veía, menos hablaba. Mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo? No es lo suficientemente rápido para un récord mundial. ¡Más rápido, más rápido! ¡El juez viene en camino! Una vieja sabia lechuza vivía en un roble. Mientras más veía, menos hablaba. Oh, es bueno que haya venido doctora Notby. Al principio era solo la señorita Ciruelita, pero luego se propagó y estamos... ¡Oh, cielos! Personalmente, nunca me había topado con esto. Es mejor que informe la princesa Berrykin. No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá. Oh, trágico, muy triste. ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes. El juez está a la vuelta de la esquina. Sigue abultando. ¡Ay! ¡Ah! Señorita Dulce de Limón, ¿está aquí? ¡Ahí voy! ¡Oh! No! ¡Espere, no se vaya! Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes, incluso más. Señorita Dulce de Limón, ella debe ver a las otras chicas. Tiene razón, no sería justo. Nunca vi nada como esto. Hola. Bueno, ¿qué opina? Creo que es mejor que se detenga, señorita Ciruelita. Oh, bueno, es que me mareé mucho. ¿Mareo? Pero espere a que vea a Frambuesita. ¡Vamos hacia allá! Ya, es mejor que no te esfuerces, querida. ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? ¡Oh! Oh. Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita. Sí, seguro que sí. Me temo que esto va más allá de la ciencia médica. Es peor de lo que describieron. Llamaré a más doctores. No se puede saber qué tanto se propagará. ¡Ah! ¡Cúbranse! Oh, demasiado tarde. No pudo tomar la medida. Voy a tomarte la temperatura. Nunca vi algo tan severo en todos mis días como doctora. ¿Doctora? Doctora Hazel Notby. Ahora, saca la lengua, di A. Y dime por qué has estado apilando frutas. Para romper el récord mundial para ganar el concurso. Ella cree que está en un concurso. Pero sí estamos
en un concurso. Todas nosotras. ¿Usted no es la jueza? Soy la doctora. El señor Cara Larga me llamó para ayudarlas porque todas están enfermas. Pero no estamos enfermas. Chicas, no pueden negar su extraño comportamiento, saltando y dando vueltas. Y apilando latas y frutas y... Ayudamos a Naranjita a ganar unas vacaciones para usted. ¿Unas vacaciones para mí? Si rompemos un récord mundial de mundo pequeño, ganaremos unas vacaciones gratis de la revista de viajes. Y nosotras pensábamos dárselas a usted. Oh, cielos, esto es lo más maravilloso. No puedo creerlo. Pero fallamos. Creo que no fallamos. Naranjita, realmente te hiciste cargo y nos inspiraste a hacerlo mucho mejor. Más alto, más grande, más rápido, más de lo que imaginábamos. Aunque ninguna haya roto un récord mundial. Ah, pero una de ustedes sí rompió un récord mundial. ¿Lo hicimos? ¿Cómo lo sabes? Soy el juez del concurso de la revista. ¿Tú? ¿Posli Polilla? Sí, tienen representantes en todas partes. Vaya, es difícil seguirles el paso a ustedes. ¡Mi pila de latas! ¿Es así como rompimos el récord? No, tus rebotes en el pogo saltarín los he contado desde que te vi hace un tiempo. Y mira, tu saltómetro lo confirma. Hiciste 10 rebotes continuos más que el récord anterior. ¡Felicitaciones, Berry King Bloom! Las chicas ganaron las vacaciones de tus sueños a cualquier parte del mundo. No sé qué decir. Estoy tan aliviado de que no tengan Goofaloop. ¿Cómo era? Gufalupus waikitis. Está aquí en mi libro de medicina. ¿Gufa qué? Señor Cara Larga, esto no es un libro de medicina, es un libro de chistes. ¿Sí? Sí, es solo un libro de comedia lleno de tontos males inventados. ¡Santos cielos! Lo lamento mucho. Supongo que el chiste va por mi cuenta. No se preocupe, señor Cara Larga. ¿Todo funcionó? Bueno, ahora que mi torre de frutas está en el suelo, ¿quién quiere venir al café a celebrar las vacaciones de Berry King Bloom con una gran porción de... ¡Soufflé de fresas! ¡Sí!